La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia, con el auspicio de Muy buenas tardes, estamos comenzando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos, hoy nos encontramos con jóvenes que vienen a comentarnos su experiencia, su vida, las cosas lindas, las cualidades positivas que encontramos en nuestra sociedad. Como yo siempre digo, sobre todo a través de este programa encontramos jóvenes que se empeñan, que luchan, que salen adelante, situaciones difíciles a veces, pero que no se dejan vencer. Esto es lo que nosotros también buscamos siempre para nuestra juventud, para nuestra sociedad. Y los mayores, por eso Jóvenes para los jóvenes, pero también en familia. Es decir, la familia es esencial y fundamental para el camino de los hijos, para el camino que realizan nuestros jóvenes. Hoy, en este domingo, nos encontramos aquí con un invitado especial. Él mismo se va a presentar y así le vamos conociendo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Jóvenes para los jóvenes en familia. Hola, ¿qué tal, padre? Mi nombre es Jorge Antonio Magnotti Mesa. Magnotti, sí. Tengo mi apellido, Jorge. Y originariamente es italiano, ¿verdad? Italiano, es Magnotti, claro, sí. Magnotti. Y con la G se escribe, ¿verdad? Magnotti. Se castellanizó y con la ñ se escribe. Con la ñ, sí. Mira un poco. Así es. Y yo tengo 23 años, soy de la ciudad de Juan de Mena. Eclesialmente pertenezco a la diócesis de Caacupé. Caacupé. Sí, ya. Así mismo, padre. Ya. Y ahí en Juan de Mena, ¿cuántos habitantes? Juan de Mena, vos sabés que nunca entré. Ese es un desvío, ¿verdad? Que va antes de Santaní, ¿verdad? Hay un desvío. Por la ruta 3, sí. A la altura del kilómetro 100, se desvía a la derecha. Se desvía a la derecha. Sí, ahí se entra a unos 18 kilómetros. 18 kilómetros. Sí. Ya. Y ya, Lino Oviedo. Lino Oviedo, Valle y Navega, padre. Sí, entonces oye, y David, ya está bien. Sí. Bueno, ¿y vos dónde mismo estás viviendo ahí en Juan de Mena? Bueno, yo nací en la comunidad de Santo Domingo, una compañía que está a 12 kilómetros más o menos del centro. Ya. Y después nos mudamos al centro mismo. Con mis padres cuando yo tenía 1 año más o menos. Ah, sí. Y actualmente estamos viviendo ahí. ¿Y tu papá y tu mamá? Oye, ¿qué hacían antes? ¿Estaban qué? ¿Hacían en la compañía? En la compañía mi papá y mi mamá se dedicaban a la agricultura. Sí. Y al mudarse trabajaba en un comercio, ¿verdad? Como personal. Ya. Y después salió de ahí y trabajó en la albañilería, como pintor también, y en la plomería. Mira un poco que... Sí. ¿Y vos heredaste eso, algo de albañilería, algo de plomería? Bueno, cuando yo tenía más o menos 10 años, yo me dediqué a las quinielas. ¿A la quiniela? Era quinelero. Bueno, evidentemente, y no ya se había nojado algún premio, la grande. Normalmente, ¿En serio? Sí. Normalmente me dedicaba a eso. Después, ¿Cuántos años tenía? ¿Qué quiere decir cuando yo...? 10 años por ahí. A los 10 años. O sea, ahí alrededor. ¿Va ese llevó? ¿Tenía tu puestito o te ibas a ofrecer? Yo me iba en bicicleta. ¿En bicicleta? Sí. Y después dejé eso, más o menos 3 años trabajé en eso. Ya. Y me dediqué con mi padre en la albañilería junto con mi hermano mayor también. Mira. Sí. ¿Cuántos hermanos son? Somos 3 hermanos, yo soy el segundo. Segundo. Sí. Ya. Y justamente mi hermano mayor lleva 1 año de mí, ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí. Mayor, ya. Sí. Mira qué interesante. Che, y eso de la albañilería, ¿qué exclusivamente vos hacías? Y Mezclar.
mezcla, ayudante, y después mi papá ya me daba la cuchara ¿En serio? y ya hacía reboque y eso también. A la cuenta. Sí. Entonces, de profesional, vaina. Te voy a mandar a hacer la capilla ahí de... Ya potaba. Ya bota ya. De yo y Cotalapa. Y entonces, que va a hacer su propia iglesia. Sí, ya construida. Qué Sí, bien, así che, mismo. qué bien. Bueno, y decime un poco, ahí, primero, eso es la quinela, lo que se interesa formar. Antes de cuadre pilla pamba el número vamos a hacer mía, ¿o no? No, y justamente pego un sorteo ayer, pues, entonces uno nunca sabe, pero hay números limitados. Ah, ya. Apear ayer jugar se vea. En serio. Y de entre esos números el 000. Ah, sí. Sí. ¿Y por qué, che? ¿Por qué el 000? Llego a mí la fórmula, a ver si por ahí saco alguna vez. Y normalmente la gente en sus sueños ve el huevo. Sí, Huevo. sí. Ah, el huevo. Sí, Huevo. y simboliza el huevo. Ah, sí, japea la número 0. Japea la 0. Japea la yo jugaba, ¿verdad? Ah, Sí, anteriormente, ¿verdad? ya. Sí. Y ellos, por ejemplo, la gente así te preguntaba, ¿va el número Z o tal cosa a soñar? ¿Va el número que tú has jugado o no? Vos eras chico todavía, ¿verdad? ¿Cuántos Sí, años tenías? 10, 11 años. Ah, 10, 11 años. Entonces no te preguntaban mucho, o sea, vos te ibas y vendías nomás los números. Preguntaban. Igual preguntaban. Sí, y yo tenía el libro de los sueños. A la ahí, cuenta. Uno De ve el entonces, número. Conde y José, el vendido por su hermano, ¿verdad? E interpretar los sueños. Y de acuerdo a los números uno ve y ya veo más para simbolizar. ¿Verdad? Ah, y vos mirabas eso. Sí. ¿Al resultado, vio? Y muchas veces sí resulta. Sí. Está bien, che. Vos sabés que una vez justamente te cuento que una que me acompañaba a visitar las casas, ¿verdad? Era su cumpleaños, era mi cumpleaños. Entonces me dijeron, justamente nos encontramos en la calle. Ahora yo visitar, hacíamos la bendición de las casas, la gente, ¿verdad? Ahora yo fui de quinelera, ¿verdad? Agua, los saludaba, yo era bendecir, y yo, guau, y le hacía el número. Bueno, va el número de la jugata ese. Y después justo ahí me acordé que era el cumpleaños de esa señora, ¿verdad? Y entonces le dije, ¿Cocuñaca igual hay cumpleaños este día? Ah, entonces va, el número Z, ¿verdad? Es jugar que va ahí, dice. Y entonces 3 números tenía que jugar. Y entonces me hizo, creo que era, no sé si era 27 y el mes, algo así, era 007, algo así, ¿verdad? Entonces, combinaba y dice, combina, y justo el número que no combiné, 11, pero coincidían los números. A ver, la se llamaba la atención, pero la por donde dije. Si ustedes saben todo lo que número va a salir. Pero justamente los números se han combinado, 11.000. Pero lo lindo era que salieron de los números que coincidían con su cumpleaños. Sí. Y así tengo otros casos también muy interesantes, ¿verdad? Sobre eso. Bueno, y decime, Juan de Mena, Mohón de la Arejora, tu capilla, tu iglesia, o sea, ¿cómo surge aquí este deseo tuyo de seguir en el seminario? Bueno, en aquel tiempo, ¿verdad? En 2015 o 2016 más o menos, el padre Roberto Mendoza era el encargado de la parroquia y también era encargado vocacional de la diócesis. Ya. Y él invitó a un encuentro vocacional que en ese momento se hizo en Tomatí, en el centro vocacional. Vos me dijiste que pertenecía a la diócesis de Cordillera, ¿verdad? Sí. Juan de Mena, ya. Sí, así Monburú, ¿verdad? Pero igual. Y de Cacupé queda unos 85 kilómetros más o menos. Sí. ¿Y qué ruta ustedes tienen para llegar hasta Juan de Mena? Ruta 3. Ruta 3, 3, sí. por Coronel Oviedo. No, pasando a Arroyo Estero. Pasando a Arroyo Sí, por Estero. Arroyo Estero. Esa es la ruta nueva, ¿verdad? Nueva ya, eso es bella, Sí, ¿verdad? Que va por nueva, Arroyo Estero. Este 25 de diciembre, ¿verdad? 25 de diciembre. Y después, Antes de llegar a 25 está el desvío. ahí está el desvío, Sí. exactamente. Y anteriormente se iba la gente por Oviedo, ¿verdad? Por eso que yo no había ruta. justamente ese camino pensaba, ¿verdad? Pero sigue ese camino siempre, ¿verdad? Sí, ahora está todo asfaltado ya También. hace como un año, 2 Un años por ahí. 2 años, Sí. ya. Bueno, entonces estamos hablando aquí con Antonio, ¿verdad?
¿Cómo era el primer nombre? Jorge Antonio, que nos visita. Magnotti, entonces de apellido italiano también. Él está actualmente en el Seminario Mayor en Lambaré, pertenece a la diócesis de Caacupé, y entonces es oriundo de Juan de Mena. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe, y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Queridos jóvenes, querida familia, estamos volviendo hoy con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. En este domingo, como siempre, nosotros compartimos momentos tan hermosos, estos momentos que nos reúnen. Y hoy le tenemos aquí como invitado a Jorge Antonio. Él es de Juan de Mena, decíamos, y actualmente, bueno, queremos saber un poco, tu vocación, Jorge. ¿Cómo nace? ¿Cómo sentiste ese llamado? ¿Verdad? Y entonces, esa respuesta que después vos le das al Señor. Podemos saber un poco, así te escuchamos, Jorge. Sí, yo digo que Dios se valió de una persona muy importante en mi vida, en la vida de mi familia, para llamarme, que es mi abuela. Cuando yo era monaguillo, 6, 7 años, por ahí, mi abuela me decía, de paina, me decías. Y entonces yo no quería. ¿En serio? Pero veía a un sacerdote que era párroco en ese tiempo en Juan de Mena. Él era el padre Rubén Darío Olmedo. Sí. Y yo quería ser como él. Ya. Él era un modelo de sacerdote, ¿verdad? Para mí. Pero yo no quería ser sacerdote. Es un misterio, ¿verdad? Era medio contradictorio ya. Sí. Pero vos a él, entonces, te llamaba la atención, el papi. Él me llamaba la atención. Pero no queriendo ser sacerdote. Sí. Mi abuela me decía, vos vas a ser sacerdote, de paina. Y yo le decía no. Y entonces quedó así, ¿verdad? Eso, yo me iba a la iglesia siendo monaguillo, después era catequista, después era el coordinador de la pastoral juvenil y a la vez participaba en los encuentros vocacionales en Tomatí durante un año y algo, ¿verdad? Mira, un encuentro quincenal era. A la cuenta. Cada 15 días tenía que viajar, sí. 80 kilómetros. 80 kilómetros más o menos. Y de vuelta a 160 minutos. Sí, y los encuentros eran sábado y domingo. Ya. Entonces yo me iba y por medio de esos encuentros y también de la formación que yo recibía en la pastoral juvenil con otros jóvenes también, iba descubriendo más acerca de esta vocación, ¿verdad? Y también la realidad misma de mi comunidad. Nosotros no teníamos un párroco permanente que se quedara ahí en la comunidad. Sí. Entonces se veía esa necesidad. Y justo, ¿verdad? Me acordé de lo que me había dicho mi abuela de Paina. Entonces, combinando todo eso, yo digo que Dios se valió de mi abuela para llamarme. Claro. Y después ingresé al seminario mayor en Caacupé. Y ella ya Jareima se lleva y estamos aquí. ¿Hace cuántos años entonces que vos ingresaste ahí a Caacupé? Y 4 años. 4 años. 4 años ya. Pero vas allá, Pues a TRI. Entonces, hoy en día ya estoy en tercer curso aquí en Lambaré. Bueno, y vos me dijiste tener un hermano mayor, pero ¿cuántos son ustedes?
3 hermanos. Ah, 3 hermanos. Un ¿Todos hermano, varones? Todos varones. Ah, mira vos. Sí. Ya. Yo soy el segundo. El segundo, de muy Terena entonces. Sí. Y entonces tu hermano mayor, un año más que vos nomás me dijiste. Ambas ya pueden ir con. Mi hermano mayor hace poco que se casó, Ah, ya. 1 año y algo. Y él también trabaja en la albañilería. ¿Y tu papá sigue con la jardinería, la pintura? Mi papá sí sigue y a la vez también le ayuda al párroco de ahora. Ah, mira. Sí, el encargado de la parroquia, le prepara la misa y eso ¿En también. serio? Ah, estilo sacristán. Sí, así mismo. Y entonces estamos todos por la iglesia también. Entonces, Juan de Mena, ¿cuánto me dijiste? 7.000 habitantes por ahí. 7.000 habitantes. 7.000 habitantes, ya. Y ahí entonces, ¿y qué tal el movimiento, el pueblo, qué tal? Bien. Juan de Mena es una comunidad que se dedica a la agricultura y la ganadería. Ah, ya. Sí. Y lastimosamente mucho tiempo quedaba aislado porque no había rutas, Ya. pero hoy en día sí, y ya hay más movimiento Ya. y se No, extiende. y tiene 2 salidas también, entonces. Uno dos hacia salidas, Oviedo sí. y el otro hacia... Sí, Si uno quiere acortar, por ejemplo, si va por 25 de diciembre, a ver, hoy qué Juan de Mena, ve, hay que tú ojo, se llama este Oviedo, bebió. sale ahí en Carallao, En Carallao. y Se acorta, veo. se acorta, Se acorta. se acorta Ya. bastante. En Sí, vez de ir hasta Santaní, ¿verdad? sí, Mm. así mismo. Ahí, Y Pero decime vos, ese lugar es un lugar muy bajo, ¿verdad? ¿O no? Ahí veo medio carugualento, pero tiene sus lugares bajos que son esteros sí. y también lugares altos donde la población se extiende hacia los lugares altos, Claro, porque claro. hacia ahí tienen sus chacras, Claro, claro. y la ganadería hacia los lugares bajos porque ¿En serio? necesitan de agua. Claro. Sí. ¿Y un gran tiempo permanece medio inundado esa zona o no tanto? No me acuerdo. Porque esa es medio la continuación de allí de Arroyo Esteros y nada, ¿verdad? Sí. ¿O no? Toda esa zona Y baja. Juan de Mena es el distrito más extenso con 965 kilómetros la- cuadrados Bien. y la mayor parte es inundable porque es estero. Ah, por eso, ahí está. Y el río Mandubirá, Uagú y otros arroyos Ya. cruzan por el territorio. Ah, ok, Argentina. Sí. Sí, sí, sí. Ya me parecía luego, ¿verdad? Entonces, hay que ver, hay que ir alguna vez. Y te invitamos, padre, para que te Invítame, vayas. invítame. Sí. Ah, va, él aprende patrona, parroquia, Nuestro santo patrono es San Rafael Arcángel. a la cuenta. Ese es en octubre, San Rafael. El ¿verdad? 24 de octubre 24 de celebramos, octubre, Sí, sí. San Rafael. Bueno, y tienen así, como parroquia, tienen otras comunidades, otras capillas. Y Juan de Mena tiene varias capillas, sí, y varias compañías y también colonias. Ah, Es muy grande. Y varias colonias pertenecen a la Vicaría San Blas de Cleto Romero, que ya. actualmente pertenece a la diócesis de Cacupé también. Ah, de cada Cleto Romero. Bueno, muy bien, entonces así estamos hablando aquí nosotros hoy con Jorge Antonio. Volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Estamos volviendo nosotros hoy con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo, como siempre, nos encontramos para
escucharnos y sobre todo para conocer lindas experiencias sobre la vida de nuestros jóvenes, sobre las decisiones de nuestros jóvenes y sobre las varias actividades que también nosotros encontramos a lo largo, ¿verdad?, de nuestro país. Estamos, a pesar de que estamos aquí en el centro, digamos así, de nuestra capital, sin embargo, también hablamos con jóvenes que vienen de otras realidades. Y eso es lo lindo, ¿verdad? Conocer cómo los jóvenes tienen tantos ideales hermosos y con ese deseo sobre todo de cambiar, de mejorar siempre y de aportar ese granito de arena en la construcción de nuestra sociedad, también de nuestra iglesia, del reino de Dios. Bueno, hoy hablamos con Jorge Antonio, él está viniendo de Juan de Mena. Este distrito pertenece a Cordillera, me dijiste, Cordillera. ¿verdad? Entonces, por lo tanto, también la diócesis de Caacupé. Entonces, aquí le tienen al obispo que es Valenzuela, ¿verdad? Ricardo Valenzuela. Ricardo Sí. Valenzuela. Justamente Jorge también. Jorge ahí es grande, ¿eh? Está bien. Bueno, entonces, decime un poco, Jorge, esta vocación que después lo llevaste ya al seminario, vos me dijiste que hiciste todo un proceso vocacional, ¿verdad? Así Cada mismo. 15 días ustedes se encontraban y después ya ingresaste al seminario de Caacupé. Ahí entonces es donde tienen su formación. ¿Y qué tal? ¿Cuál fue la experiencia y qué aspecto es lo que en ese lugar a vos te llamó la atención, te gustó verdaderamente y pudiste hacer un camino de formación? Bueno, al ingresar en Caacupé era muy llamativo el seminario, la estructura que se maneja ahí, la disciplina, el horario. Y también yo que participaba en mi comunidad de misa una vez al mes, ahí teníamos todos los días, teníamos momentos de estudios, momentos de lectura espiritual y también momentos de participar en la misa, y eso fue algo muy importante para mí porque me ayudó mucho a crecer, Claro. porque como dije, mi comunidad estaba aislada, mejor dicho, Sí. de mucho tiempo, porque no había Claro, ruta claro. y no teníamos sacerdote, y eso me ayudó a crecer como persona, humanamente, ¿verdad? Que una de las dimensiones de nuestra formación, y espiritualmente. Y todo el proceso que hice ahí fue de suma importancia para mí, Claro. para mi O crecimiento. sea que ustedes apuntaron mucho al aspecto humano entonces, ¿verdad? E intelectual también seguramente. Humano, espiritual e intelectual. Ah, sí. también espiritual. Sí. Ya. ¿Y el trabajo qué tal, che? ¿Copimí, Berecola vende puerta, Berecola animal mía y o no? En Caacupé sí tenemos la huerta, tenemos también la chanchería, vaca. ¿Y cuántos chanchos tienen ahí? Y había varios. ¿Ah, sí? Sí. Eh. La cantidad exacta no sé, Pero ¿verdad? había muchos. Sí. Mirá vos, che. Y ¿Y eso era para vender o para comer? para comer, y algunos se vendía, ¿verdad? Sí. Está bien, che. Y también jugamos al fútbol. ¿Y vos ahí, por ejemplo, pusiste en práctica tu cualidad y capacidad de albañil? En En el Caacupé, seminario, en Caacupé no todavía. No hiciste nada. Dejé. Ni pintura. No. Pero vos, ¿qué es lo que más es tu especialidad? Con la cuchara, construir, pintar. Y durante las vacaciones pasadas, ¿verdad? Trabajé con la pintura, Ah, pintaba. Con tu Sí. papá. Solo. No solo. Sí. Ah, ya. Te fuiste y ya enseguida conseguiste clientes. El padre que está actualmente en mi parroquia me da trabajo en la parroquia. Ah, sí, te dio trabajo. Sí, para pintar y... Así puedes pagar tu seminario, te dijo. Sí. O te hizo trabajar gratis. No, él me ayuda económicamente Ah, también te para ayuda. eso, sí. Muy bueno, entonces un lindo trabajito.
allí como pintor. Sí. Y aquí en el seminario mayor todavía ya saben ya que vos sos pintor, que sos albañil o no. Sí, ya saben, ahora mismo estoy trabajando con algunos compañeros en la albañilería. ¿En serio? Sí, arreglamos cualquier cosa que ¿Ah, sí? en la parte de la albañilería. ¿En serio? Sí. Qué bien, che. ¿Dónde apá iba a vaina la de construir? No, Vos se me tomó la vaina. sí, el secreto está en eso. Claro, sí. Bueno, qué interesante. Entonces a vos nadie te va a joder el día que vos mandes a hacer tu iglesia, ¿verdad? Tu capilla, eso, controlata la albañil, ¿verdad? Sí, claro. Está bien, en la parroquia, en la capilla, donde seas párroco, donde se tenga que construir, ¿verdad? Las comunidades. Qué bien. Bueno, ahora con respecto al aspecto intelectual, ¿qué tal la formación ya aquí en Santa Librada? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Hacia dónde? ¿Qué es lo que fuiste descubriendo y vas descubriendo, sobre todo en esta linda formación hacia un servicio muy grande y muy comprometedor, ¿verdad? Como es llevar adelante toda una comunidad donde uno tiene que formar espiritualmente a la gente, a la familia, a los jóvenes, a los niños. Sí, la formación intelectual ya en la facultad me ayuda mucho también para ir creciendo, como dije, y la materia que más me gusta y me llama la atención es la Sagrada Escritura, ¿verdad? Es importante eso, saber y sus orígenes también. Claro. Así para poder predicar el día de mañana, ¿verdad? Claro. Sí. Y eso es lo que, así como las otras materias, es muy importante. Te construye y te ayuda a tener una visión más amplia también de nuestra realidad y de la realidad anterior que ya pasó, ¿verdad? Claro. Y eso es lo que nosotros le llamamos, ¿verdad?, el contexto histórico, ¿verdad? Así o sea, mismo. lo que se vivió, lo que ellos escriben y lo que tenemos sobre todo escrito, ¿verdad? Que son orientaciones espectaculares que nosotros tenemos que hacer memoria, ¿verdad? O sea, tenemos que hacer vida hoy. Por eso que es importante. Me encanta que te guste esa Sagrada Escritura, entonces, dominar y cuándo de dominar, porque el año está al pueblo y a la gente, ¿verdad? Justamente lo elemental y lo fundamental que es la palabra de Dios. Después los otros elementos, ciertamente, que también son muy importantes, pero ya para ir organizando, sobre todo a través de la moral, a través del derecho, ¿verdad? A través de todo lo que significa la celebración, la liturgia, ¿verdad? Pero como consecuencia de una explicación profunda de la propia fe, ¿verdad? Bueno, y si vas a decir alguna cualidad buenísima que te gusta, por ejemplo, de tus formadores ahí en el seminario o de tus compañeros con quienes vos estás conviviendo y con quien vos estás estudiando, o de tus profesores ahí con quienes vos estás escuchando y estás dialogando y comparando sobre todo ese saber y ese conocimiento que estás adquiriendo también. Dame una idea. ¿Qué características? Bueno, particularmente de los sacerdotes quienes nos forman ahí en el seminario, sería la dedicación y la preparación que ellos hacen para para celebrar la misa. Ah, ya. Sí. O sea, procuran vivirlo bien celebrativo. Sí, celebrar bien, ¿verdad? Ya. Y eso en el seminario y de los profesores y también, ¿verdad?, su dedicación y la forma como enseñan, entregándose a esa vocación que es enseñar, ¿verdad? Que es la enseñanza. Sí. Y de mis compañeros, la fraternidad, ir creciendo siempre juntos, acompañándonos en los momentos difíciles y también en las alegrías, ¿verdad? Claro. ¿Y canchen y lo miran? Sí, claro. ¿Y juegan partidos? ¿Fútbol? ¿Básquetbol? ¿La jugada? Ahí en el seminario jugamos fútbol de campo, futsal, y también hay compañeros quienes juegan vóley y piqui vóley también. Ah, piqui.
Sí. Gracias a Tahuá, ven Vicky. Vos ganas para tanto. ¿Y vos qué jugás? Yo juego fútbol y a veces futsal también. Futsal. Sí. Ya. Bueno, entonces estamos hablando aquí con Jorge Antonio, él es del tercer curso del Seminario Mayor. Él está viniendo de Juan de Mena, diócesis de Caacupé. Y volvemos nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Encuentro mi Señor, rogándote una vez más, acuérdate de mí. Cuando vengas con tu reino, acuérdate de mí. Ten piedad, Señor Jesús, de mí. Piedad, Señor. Cruz, encuentro mi Señor, rogándote una vez más, acuérdate de mí. Cuando vengas con tu reino, acuérdate de mí. No quiero estar. Ten piedad, Señor Jesús, de mí. Solo tu gracia me basta, Señor. Encuentro mi Señor, rogándote
Señor Jesús, de mí. Ten piedad, Señor Jesús, de este buen ladrón, de Y estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo nos encontramos, como siempre, para compartir experiencias hermosas, experiencias maravillosas de jóvenes de todo el país. Ahora estamos hablando especialmente y hacemos una seguidilla de jóvenes que vienen de todo el Paraguay. Entonces vamos conociendo también cómo el Señor, cómo la fuerza de Dios, el Espíritu del Señor va trabajando en el corazón de tantos jóvenes y sobre todo de nuestras familias. Mirar en positivo, mirar en las cosas lindas y sobre todo el compromiso que ellos van asumiendo, queriendo también ofrecer ese granito de arena para que el mundo, ¿verdad?, vaya mejorando, para que nuestro Paraguay también pueda seguir mejorando, seguir caminando según las huellas de la humanidad, una humanidad que pueda ofrecer lo mejor también para la felicidad de todos, ¿verdad? Bueno, estamos hablando con este muchacho que viene de Juan de Mena. Entonces me dijiste, a ver si me olvidé, 22 años, ¿verdad? ¿O más? 23. 23. Uno allá, 23. A jugar también el número europeo. Entonces, ya que vos eras quinelero también allá. Sí. Entonces, Jorge, linda experiencia la tuya, ¿entendiste? Y ahora nosotros estamos llegando a este último bloque. Y normalmente en este último bloque nosotros queremos escuchar algún mensaje así de ánimo, de entusiasmo para nuestros jóvenes. Necesitan verdaderamente los jóvenes que vayan tomando la posta cada vez más y sobre todo se comprometen, como decimos nosotros, para no estar en el Uiroreí, ¿verdad?, sino que sobre todo un camino donde podamos construir, ¿verdad?, construir la nación, construir la familia. Y por otra parte, también como es en familia, entonces también a todos los papás, a todas las mamás, en fin, a todos quienes domingo a domingo están con nosotros compartiendo y siguiendo nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Bueno, te escuchamos entonces, Jorge Antonio. ¿Qué mensaje le querés dar a la gente? Bueno, mis mensajes a los jóvenes sería que no tengan miedo, ¿verdad? Y que se sientan queridos por Dios, porque así como dicen en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 13 en adelante, que Dios se subió a la montaña y llamó a los que Él quiso. Entonces, no tengan miedo de escuchar la llamada de Dios y de responder, porque Dios quiere algo de cada uno de nosotros y algo muy valioso que es nuestra vida, y dedicar nuestra vida predicando o ayudando también a los demás. Y a las familias, a los padres, que también apoyen a sus hijos en todas las etapas de la vida, que no se sientan que sus hijos se va a separar de ellos, sino que más bien si ellos entregan sus hijos a Dios, el hijo también responderá el día de mañana con la gracia de Dios hacia ellos. Claro, eso me parece tan interesante, ¿verdad? Porque algunos papás parece que son medio mezquinos de sus hijos. Se me hay de caso eso, ¿verdad? Pero algunos papás como que le detienen, como que no le dejan. No, ¿qué yo voy a hacer sin mi hijo?, ¿verdad? Sin embargo, aquí la gran generosidad hace que después los mismos hijos de nuevo vuelvan hacia la familia, en la medida en que reciben ese cariño, ese amor, ese apoyo.
Yo recuerdo, y tengo muchos testimonios y ejemplos, ya que dijiste eso, Jorge, de algunas familias que al comienzo eran así muy egoístas en el sentido de sus hijas, sobre todo yo recuerdo, que querían ir al convento, ¿verdad? Con las hermanitas, ¿verdad? No, porque se me miré, se pillaré, mao ni atendete a cerejela, se me espera, que toque. Al final, todos los que se casaron son los que menos se van a visitarle a su mamá y a su papá. ¿Quiénes son los que más después en el momento de la enfermedad, en el momento de la dificultad, están al lado de sus padres? Las monjitas, ¿entendiste? Entonces, quiere decir que Dios paga de alguna manera y mucho más, ¿verdad? Claro, porque el que se casó tiene también su familia, tiene su esposa, tiene su esposo, tiene su hijo, tiene su trabajo, está en Valgoína, ¿verdad? Sí. Y sin embargo, esa parte de la dedicación a Dios después es un servicio que Dios te retribuye de alguna manera. Bueno, eso es un sentido nomás ahora que me estás diciendo, ¿verdad? De este mensaje tan lindo que estás diciendo, de ser generoso, de ser abierto. Y bueno, y a los jóvenes entonces, que no tengan miedo. Que no tengan miedo de decir sí a Dios, Claro. de escuchar su llamada. Bueno, así entonces nosotros estamos compartiendo con Jorge Antonio, estamos concluyendo el tercer año ya de su preparación teológica, filosófica y luego ya la parte de la teología, es decir, donde uno va aprendiendo y sistematizando también un conocimiento espiritual, bíblico, litúrgico, dogmático, en fin, todo lo necesario para ayudar a otros jóvenes, ayudar a nuestras familias, ayudar a nuestras comunidades. Y él acaba de decir un pasaje muy lindo, muy interesante del Evangelio de San Marcos, capítulo 3, del versículo 13 en adelante, dice: después subió a la montaña y llamó a su lado a los que él quiso. Ellos fueron hacia él y Jesús instituyó a 12, a los que llamó apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, con el poder de expulsar a los demonios. Así instituyó a los 12, Simón, al que puso el sobrenombre de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Santiago, a los que dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Luego Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Esta lectura, esta palabra de Dios, verdaderamente, queridos amigos, nos invita siempre a una reflexión profunda, ¿verdad? La palabra de Dios que llega a nuestro corazón. Pero lo que Jorge ya estaba resaltando, que Dios llamó a quien Él quiso verdaderamente. Esta es la vocación. Dios nos quiere a cada uno de nosotros, nos llama, y a cada uno con esa vocación específica, para, en primer lugar, estar con Él, es decir, tener una experiencia profunda de vida espiritual, de vida del Espíritu, de vida de Dios, de vida de felicidad y de seguimiento y de realización, que es muy importante. Y luego también no nos olvidemos que la gracia de Dios que nos acompaña y que está en nuestra vida, en nuestro corazón, nos envía después. Apóstol significa justamente eso, en griego significa ser enviado. Entonces el Señor nos envía a los demás, jóvenes para los jóvenes, es decir, enviados para otros jóvenes. Pero también somos enviados y formados por nuestra familia. Por eso es que también este programa nos quiere ayudar y nos quiere sobre todo entusiasmar a dar lo mejor de nosotros, a vivir con el Señor, tener esa experiencia de Dios y luego también ser, como decimos, apóstoles para los demás. Nos despedimos y así les dejo la bendición del Señor. Que tengan un hermoso domingo con esta gracia de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y nos despedimos. Chao, chao. Hasta aquí, Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.